tener la información para poder estudiar, ¿sí? El tema de hoy es relación de la enfermedad periodontal y condiciones sistémicas del paciente. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí tenés, Guillermina, tu tema. Bueno, este tema lo estuvimos trabajando en uno de los teóricos, ¿se recuerdan? Que hablábamos de todo lo que son los factores de riesgo, que ustedes me contaban qué pacientes tenían, y estábamos hablando cómo repercutía la enfermedad periodontal durante el tratamiento, cómo lo estaban llevando, ¿sí? Ese tema está en la unidad 3 del programa de estudio, ¿sí? Solo lo que vamos a tratar de hacer hoy es terminar con esos contenidos, pero ustedes los pueden, digamos, retomar algunos de estos puntos en ese teórico, ¿sí? Factores relacionados con el huésped. Acá les armé un protocolo resumido como para retomar y empezar el año, referido a la parte teórica y la parte práctica. Protocolo bien simple para los que van a autorizar paciente y un poco se han olvidado. Autorizamos el paciente, acuérdense, hacemos la historia clínica, la ficha, tomamos las fotos, las radiografías periapicales seriadas. Con todo eso, hacemos el análisis y el diagnóstico, controlamos el diagnóstico con el jefe, el diagnóstico individual y el diagnóstico general, ¿sí? Diseñamos el plan de tratamiento y cuando el plan de tratamiento, el jefe lo autoriza, arrancamos el trabajo, ¿sí? No perdamos tiempo porque cada práctico vale oro, ¿sí? De ahora en más. Si no llega a ir el paciente, se sientan con su jefe y trabajan en la historia clínica, en el plan de tratamiento y en lo que les esté faltando. ¿Sí? Perfecto. Este cuadrito, ¿se acuerdan que hablamos de cómo esos factores de riesgo medioambientales y adquiridos afectan al biofilm bacteriano y eso hace que influya en la respuesta inmunoinflamatoria y eso hace que tenemos signos de inicio y progresión de la enfermedad, ¿sí? Hablábamos que la doctora Usín lo explicó muy bien detallado en un teórico, cómo es ese mecanismo de defensa, qué importante que es la respuesta inmunoinflamatoria, qué importante que es cómo cada persona, cada huésped responde diferente, ¿sí? A este ataque de biofilm bacteriano, y cómo los factores de riesgo y los factores sistémicos también influyen. Este cuadrito lo vimos, lo estudiamos, y es muy importante porque para poder entender el tema que vamos a desarrollar hoy, que está relacionado con los otros temas, ¿sí? Entonces, acuérdense que vimos los monomodificables, edad, género, raza, y acuérdense que tenían que hacer después lo que es la ficha del diagrama de riesgo, lo que es toda esta valoración en la historia clínica, y sabíamos que otros factores los podíamos modificar. Ahora sí, ¿cómo la enfermedad periodontal puede afectar la condición sistémica? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Afecta o no afecta? ¿Influye o no influye? Vamos a ir repasando un poco, total los contenidos teóricos quedan. Sí, la enfermedad periodontal está vinculada, digamos, con otras afecciones cardiovasculares, por ejemplo. Contame, ¿qué más? Bueno, la diabetes, por supuesto. Ajá, ¿qué más? Yo, profe, tuve una paciente que tenía reemplazo valvular, así que también tenía que hacer profilaxia antibiótica por prevención cada vez que la atendía. Bien, eso es una cosa de prevención, y acá acuérdense que estamos hablando de la relación, un ida y vuelta, bien. O sea que están tratando pacientes que tienen condiciones sistémicas y donde puede haber un ida y vuelta en esa respuesta, ¿sí? Bien. La inflamación periodontal tiene efectos sistémicos y puede inducir a una inflamación sistémica, ya sea de bajo grado, o a su vez puede influir en efectos negativos en otros órganos. ¿Sí? Bueno, recuerden la nueva clasificación periodontal, que se acuerdan que hay todo un teórico que dio la doctora Usín explicando punto a punto, y que ustedes lo tienen que definir en su paciente y explicar por qué y trabajar con su jefe. Todas estas patologías que vamos a ver hoy, las podemos encuadrar en este casillero y en este casillero,
¿sí? Esto repásenlo, estudienlo y no se olviden de hacer el diagnóstico en su paciente, ¿sí? Pero acá acuérdense, dentro de las formas de periodontitis tenemos periodontitis con manifestación de enfermedades sistémicas y enfermedades y trastornos sistémicos que afectan a los tejidos de soporte. ¿Se acuerdan que hablamos de pubertad, de ciclo menstrual, hablamos de embarazo, y llegamos hasta ahí? Hablamos un poquito de diabetes y leucemia, poquito. Vamos a sumar los fármacos que pueden condicionar o modificar esa respuesta, que son fármacos anticonvulsivantes, inmunosupresores, bloqueadores de canales de calcio. ¿Por qué? Porque intervienen en los fibroblastos, que son los responsables de la producción de la matriz del tejido colágeno, y se produce unas proteínas, unas metaloproteínas, que generan una degradación del colágeno. Entonces esto genera un desequilibrio que lleva a agrandamientos, ¿sí? Este tipo de agrandamientos, toda la información teórica queda, así que ustedes tranquilos, yo les voy a ir explicando de lo más grueso a lo más fino. Influyen, ¿sí? O sea, se altera estas subpoblaciones de fibroblastos y se produce este agrandamiento, ¿sí? Que histopatológicamente son esas hiperplasias de tejido conectivo y epitelio. Puede haber acantosis epitelial, haces colágenos con fibroblastos, ¿sí? Que son clínicamente agrandamientos bien interesantes e importantes, ¿sí? Como en forma de mora, de un color rosa pálido, superficie lobulada. ¿Alguien tiene algún paciente, algún pariente que tiene convulsiones y que está tomando a este tipo de medicación? ¿Conoce a alguien? ¿O no? No, profe. ¿No? No. ¿No? Bueno. Los pacientes que tienen convulsiones y más las que tienen convulsiones a repetición, para el neurólogo es difícil dar las dosis de medicación. Y cuando dan con las dosis de medicación apropiadas, es difícil cambiar esas dosis, ¿sí? Yo digo porque a veces uno piensa que como odontólogo puede cambiar dosis de algún tipo de medicación, eso nosotros no podemos, ¿sí? Imagínense si ustedes tienen un conocido que tiene convulsiones a repetición y cierta dosis ayuda a que no mejore su calidad de vida con respecto a ese aspecto, no vamos a cambiar nosotros la dosis ni vamos a modificar nada con respecto a eso. Siempre vamos a trabajar con el médico, siempre, siempre, ¿sí? Pero estas son, más allá de hacer todo lo que es la fase 1, fase 2, son cirugías que a veces recidivan, que son difíciles, ¿sí? Porque es un tejido duro, fibroso. Entonces, y requiere mucho tratamiento, trabajo con el médico, ¿sí? También los inmunosupresores, por ejemplo, el cicloporina A y otras drogas que pueden producir estos agrandamientos que son de difícil tratamiento, ¿sí? Cómo la enfermedad periodontal se relaciona con estas condiciones y con esta toma de medicamentos. Con respecto a las leucemias, lo que quiero, bueno, todo esto se los voy a dejar. Generalmente el paciente con leucemia relata hemorragia. El paciente que dice hemorragia, siento que me sangra la encía espontáneamente, ¿sí? Eso nos tiene que llamar la atención, ¿ya? Porque a veces vieron que pasó que el otro día hablábamos en el práctico, hablamos en el teórico relacionado con el práctico, de que a veces hay jefes que han visto bocas y al hacer la inspección han sospechado alguna infección sistémica, han hecho la derivación y ahí de pronto se ha diagnosticado pacientes con diabetes, pacientes con determinadas patologías. Bueno, uno cuando sospecha que pueda haber alguna enfermedad sistémica es importante hacer la derivación, ¿sí? Porque la boca está relacionada con todo el cuerpo. Entonces, en estos casos hay hemorragias espontáneas, puede haber úlceras necróticas cubiertas con una pseudomembrana, no hay eritema lineal, ¿sí? Histológicamente hay un infiltrado de leucocitos maduros e inmaduros en el ligamento periodontal y en el hueso. Entonces, son datos que nos tienen que dar una alarma para nosotros hacer la derivación. Este diagramita, acuérdense, ustedes también lo vieron, donde hablábamos que son 57 las patologías sistémicas estudiadas, vinculadas con la enfermedad periodontal. Acuérdense, diabetes, la más estudiada, y como dijo muy bien su compañera
cuando empezamos, enfermedades cardiovasculares, partos prematuros, artritis reumatoideas, enfermedades de Alzheimer, o sea, miren de pronto cómo con su trabajo periodontal, con su trabajo que hacemos en el práctico, podemos mejorar o disminuir los factores de riesgo para desarrollar todas estas patologías, ¿sí? Por eso es importante que el trabajo periodontal, desde el tratamiento periodontal, ustedes lo valoren mucho, porque realmente están ayudando a ese paciente en su salud general, ¿sí? No solo en su salud sistémica, porque el tratamiento periodontal, ustedes vieron, que es un tratamiento que tiene diferentes fases, donde involucramos mucho al paciente, donde el paciente está muy involucrado en la respuesta a ese tratamiento, en seguir ese tratamiento, ¿cierto? Y qué importante es nuestro trabajo para disminuir factores de riesgo en relación a otras patologías, ¿no? Esto es re importante. Acá les dejo algunos conceptos también para que ustedes lean y estudios, teniendo en cuenta que la periodontitis está dentro de este grupo de enfermedades crónicas no transmisibles, igual que el resto de estas enfermedades crónicas, que comparten estos factores de riesgo, ¿sí? Entonces, lo que les acabo de decir, cómo nosotros con nuestro trabajo, que tenemos que valorar, que tenemos que estudiar y que tenemos que analizar y saber que estamos haciendo un aporte muy importante a la salud general, ¿sí? No es que estamos haciendo un trabajito menor, ¿sí? Es un trabajo sumamente importante en ese desorganizar, perturbar ese biofilm de placa bacteriana, ¿sí? Este es otro artículo que también lo vimos, pero que habla de esto que les estoy diciendo, enfermedad periodontal como no algo aislado, no, totalmente relacionado con la salud general, con la calidad de vida, ¿sí? Entonces nosotros desde nuestro trabajo y con el control de esta patología vamos a ayudar a disminuir factores de riesgo de todas las otras. ¿Se entiende? Bien, ¿vamos bien? Sí, profe. Yo todo el Power se lo dejo. Y ahí tienen muchos contenidos, algunas diapos a propósito, para que ustedes los estudien, ¿sí? Es más, les puse algunos artículos. Diabetes. Esto también lo vimos algunas características. Ustedes ya saben, diabetes, que comprende... ¿Quién había alguna alumna que estaba atendiendo pacientes con diabetes acá? En el teórico hoy. Porque el otro día me contaba bastante cómo estaba con el trabajo con su paciente. Hoy no sé si hay alguno que tiene un paciente diabético como para ir realizando aportes, bienvenidos sean. Pero bueno, comprenden un grupo de trastornos metabólicos con características clínicas genéticas que se manifiestan por una glucemia normalmente elevada, ¿sí? Vimos la clasificación, tipo 1, tipo 2, idiopática, estos cuadritos se los dejo. Recuerden, tipo 1, ¿sí? Insulino dependiente, tipo 2, no insulino dependiente. Esto es muy frecuente en la población, lamentablemente, muy, muy frecuente en la población. Incluso les cuento, en el mundo hay políticas que trabajan en conjunto enfermedad periodontal, diabetes, y ven que trabajando con el odontólogo se mejora el manejo de la diabetes, y eso influye también en lo que son los costos, ¿no? Para las obras sociales. El diagnóstico, acuérdense, ustedes no van a atender nunca a un paciente descompensado. El año pasado tuvimos un ateneo con los chicos de estómato y a uno de los casos era un paciente diabético, estaba totalmente descompensado y ni siquiera una biopsia le hicieron porque es muy complejo atender al paciente descompensado, ¿no? Obviamente puede haber una situación de urgencia odontológica, pero siempre derivarlo, pensarlo y ahí de trabajar, ¿sí? Estos son los valores de diagnóstico. Siempre la hemoglobina glicosilada es un valor sumamente importante. Obviamente el laboratorio tiene que estar, que le realice, tiene que tener parámetros calibrados internacionales, ¿no? De medidas para medir la hemoglobina glicosilada. Es uno de los valores que son muy importantes para nosotros, para definir, ¿sí?, la atención del procedimiento odontológico. Esto es muy importante, que ustedes pregunten historia clínica, antecedentes, porque hay muchos pacientes diabéticos y en los prácticos
los jefes han pedido los estudios y se han diagnosticado, gente que ha agradecido mucho porque no sabía que tenía diabetes. Entonces, atentos con eso, ¿sí? Sabemos que diabetes incrementa el riesgo de enfermedad periodontal y su gravedad, alta prevalencia de periodontitis en pacientes con diabetes, así también como que esto ha llevado a que sea la sexta complicación, ¿sí? De pacientes según la Asociación Americana de Diabetes, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes estudiábamos retinopatías, nefropatías, neuropatías, macrovascular, alteraciones de cicatrización, y la Asociación Americana de Diabetes y nos incorporó a la enfermedad periodontal, ¿sí? Miren la importancia y miren la cantidad de estudios que se han realizado con respecto a esto para que esto se logre, ¿sí? Bien, a nivel valvular, vamos a un poco desmenuzar qué pasa en el paciente diabético. Todo esto se los repito, se los dejo para que ustedes lo analicen, lo estudien bien. Cambios a nivel vascular, aumento en el grosor de la membrana basal, alteraciones de células endoteliales, ¿sí? Altera la respuesta inmune, retrasa la cicatrización, retrasa la respuesta inmune. Cambios a nivel celular, todo esto se los dejo, chicos, pero estudienlo, porque esto es importante, ¿sí? Vieron que nosotros siempre decimos, estudien esto, estudien esto. Esto es importante. A nivel celular, ¿qué pasa? Por más que lo han visto en otras materias, porque a nivel de las enzimas, esta producción de citoquinas que aumenta la destrucción de los tejidos, una disminución en las defensas del huésped, ¿sí? Una alteración en todo lo que es los mecanismos glicosíticos de las celulares, ¿sí? Con esta formación de estos AGs, que ya los vamos a ver. Mayor destrucción tisular frente al lactaje bacteriano. Alteración en la cicatrización. ¿En cuáles fases? En todas. Hemostasia, inflamación, tejido, formación, tejido de granulación, repitalización, remodelación, ¿sí? Acá les dejo este artículo que es de la Asociación Odontológica Argentina, si lo quieren ver, ¿sí? Diferenciación, remodelación. Y este lo analizamos la otra vez, pero se los vuelvo a traer porque ahora cobra más importancia, que se acuerdan que hablábamos, Guillermina, ¿te acordás que hablábamos de esto? De cómo se genera esta hiperglucemia, aumento del estrés oxidativo y aumento digamos, de formación de lo que son los AG, que son productos de esta glicosilación avanzada, que llevan a una mayor destrucción, ya sea de fibras colágenas, de tejido conectivo, hueso, permeabilidad. Por otro lado, aumento de las proteínas C reactivas, las defensas. Todo esto es difícil. Ustedes a lo mejor de memoria, yo se los voy diciendo, esto ustedes tranquilos, después lo vean, pero lo que genera toda esta respuesta inflamatoria que genera una mayor, digamos, gravedad, severidad de esta enfermedad periodontal, mecanismo que va y viene, ¿sí? Aumenta este estrés oxidativo con estos productos de la glicosilación avanzada, ¿sí? También en las infecciones se produce una resistencia de los tejidos frente a la insulina, al estimular la secreción de estas citoquinas, fundamentalmente los factores de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Interleuquinas. Entonces estas reacciones y estas proinflamatorias que causan las modificaciones en las propiedades y en la estabilidad alteran todo ese mecanismo, ¿sí? de defensa. A nivel metabólico, todo lo que se produce, ¿sí? Degradación de colagenasas, metaloproteinasas de la matriz, en el periodonto del paciente. Todo mecanismos sumamente estudiados y que van con un camino ida y vuelta. Este artículo se los traje para que después ustedes si quieren buscar, porque la otra vez me preguntaban mucho, incluso algunos de los alumnos estuvieron escuchando a algún doctor que dictó la SAP y que habló de este tema en otras conferencias que dieron para alumnos. Entonces yo busqué hoy unos artículos que por ahí les pueden interesar. Este es un metaanálisis, una revisión del año 2020, ¿sí? Este es otro trabajo que habla de esto, acuérdense que nosotros, yo les digo, todos los teóricos, la doctora Usín y yo y todos los jefes, vamos leyendo, vamos actualizando, vamos cambiando,
y vamos, estos artículos no es para que se los estudien de memoria, solamente es como para complementar el teórico. Este artículo que habla de esto, de control glucémico en pacientes con enfermedad periodontal, cómo se puede mejorar, ¿sí? Ustedes ya saben buscar en PubMed y bueno, tienen que empezar a hacerlo, porque la información va cambiando, se va actualizando. Este artículo, miren, es de octubre del 2022, ¿sí? Que habla de la importancia de los equipos médicos, de trabajar en equipos con pacientes, médicos, odontólogos, ¿sí? Definiendo riesgos. Entonces, este trabajo realiza encuestas para ver cuánto los médicos conocen de la importancia de derivar paciente diabético al odontólogo. El otro teórico les pregunté algo y a ver, ahora va de nuevo la misma pregunta. Si ustedes tienen un consultorio, ¿sí? Y al lado tienen un consultorio médico de un médico que hace endocrinología, ¿sí? Justo en una, están charlando así y dice el médico, oh, no, yo te voy a derivar pacientes con diabetes. ¿Qué pacientes te derivo? A todos, profe. Todos. Exactamente, bueno, que parece que algunos entraron en ese teórico. Todos, ¿sí? Porque todos estos cambios, esta relación, enfermedad periodontal, diabetes y el resto de las enfermedades, también tienen que ir de la mano con el trabajo con los médicos, ¿sí? Y esto lleva un tiempo, lleva un proceso, ¿sí? Entonces, yo les preguntaba y algunos, bueno, no me van a dejar mentir, Guillermina, las chicas que están acá, que entraron la otra vez, yo digo Guillermina, digo porque son mis alumnas y siempre entran los teóricos y son las que más conozco, pero no por nada más que eso. El otro día se había armado un debate, ¿se acuerdan? Que a unos decían, Sole diría que me mande, no, todo paciente, toda persona necesita hacer un diagnóstico de su boca periodontal. Y en un paciente periodontal que tiene diabetes, que tiene antecedentes de diabetes, hay que hacer la ficha completa, ¿sí? Hay que hacer un estudio bien profundo, porque son pacientes crónicos que los vamos a tener mucho tiempo, ¿sí? Muy bien por la respuesta, pero este trabajo está muy interesante porque habla de eso, ¿sí? Por eso se los traje, si quieren, esto no le vamos a preguntar en el parcial, ¿no? Pero sí, para los que les interesa el tema, lo pueden leer, lo pueden profundizar, un artículo súper actual. Esto se los dejo, yo sé que es mucha letra, pero habla de esto, de esta asociación bidireccional, ¿sí? Cómo esta hiperglucemia complica por todo lo que me expliqué recién, la enfermedad periodontal, cómo esa enfermedad periodontal puede complicar una diabetes, cómo la enfermedad periodontal es un factor de riesgo que puede ayudar a desarrollar una diabetes, cómo al revés, este camino de ida y vuelta tan importante, ¿no? La importancia de esto, de cuando uno va trabajando, saber cómo va el paciente. A mí me pasa que tengo varios pacientes insulino dependientes que están usando la bomba, chicos jóvenes, y realmente a veces cuesta estar compensados, ¿sí? Eso están con mucho control médico, pero entonces nosotros tenemos que estar al tanto de cómo va su tratamiento médico, ¿me explico? Generalmente muchos son pacientes que se han ido a las consultas, entonces ustedes a interiorizarte también en la parte médica, cómo van esos controles, porque eso va a influir directo en la respuesta de su tratamiento, ¿sí? Esto ya lo vimos, que hablábamos de cómo es la característica clínica específica de un paciente diabético, que a veces cuesta mucho trabajar, a veces no tiene estas características y tiene características mucho menores, ¿sí? No significa que todo paciente diabético va a tener así. A veces pacientes que tienen buena higiene, buen control periodontal, van al odontólogo con frecuencia y no tenemos esto, pero la idea es justamente eso, que vengan a mantenimientos, que vengan a los controles para que ustedes eviten que esto avance a esta situación, ¿sí? Una de sus compañeras, ¿te acordás, Guillermina, cómo se llamaba la alumna que presentó en el encuentro con química biológica, en el intercambio de alumnos? La Juli. Juli.
acordás que ella nos contaba cómo le estaba costando, ¿no? ¿Cómo le estaba costando? Estoy, profe. ¿Está Julieta? Sí, estoy. Ah, bien. Chicas, ¿cómo andan? Todo bien, profe. Ahora entonces, contá cómo te costó el trabajo con tu paciente. Sí, fue complicado. O sea, fue muy complicado porque, o sea, es como tratar a una persona así y también me costó mucho el tema de que él se concientice. De la Porque no era motivación, vos solamente que trabajaste tenía mal muchísimo. Sí. el estado bucal, sino que también la concientización. Y hasta el día de hoy yo creo que... Sí, has trabajado muchísimo con esa paciente, Julieta, Sí. y la motivación que hiciste fue excelente. La verdad, lograste cosas espectaculares, un caso difícil. Pero bueno, a raíz de que tu paciente era diabética, vos todo esto lo estudiaste al principio, ¿te acordás? Entonces Ah, no, mi tuvimos... paciente no era diabético. El Ah, mío era ¿qué era? fumador. Ah, fumador. El ¿Y mío era cuál era la fumador paciente crónico. diabética? No, claro, vos contaste de tu paciente Lo que de era la fumador. ¿Y quién de era? Constanza Corona es. Ah, de la Coti, no está hoy en el teórico. ¿No? No está la Coti, bueno. Creo que no. Bueno, ya le vamos a decir que el próximo lo cuente porque la verdad hizo un trabajo bárbaro. Bueno, la verdad que hay muchos alumnos que están trabajando muy bien, ¿sí? Así que exploten lo que están haciendo y muéstrenlo a su jefe, ¿sí? El lunes. Perfecto. Bueno, infecciones que alteran el estado metabólico endocrino del huésped, ¿sí? Los factores, esto todo lo que acabo de decir, este efecto de enfermedad periodontal sobre diabetes, acá tiene unos dibujitos, cómo va afectando la cicatrización, la respuesta inmune, la destrucción de los tejidos, ¿sí? La disminución de las defensas, este camino ida y vuelta, ¿sí? Entonces, qué importante es trabajarlo como de forma integrada, conociendo no solamente lo clínico, sino también todo lo que está pasando a nivel inmunohistológico, inmunohistoquímico, ¿sí? Este cuadrito también un poco lo vimos, es un resumen, enfermedad periodontal, relación sistémica con diabetes, ¿sí? Bien. Entonces, otra de las situaciones clínicas, digo, porque el parto no es una situación, una enfermedad, una situación fisiológica, pero que también se ha sido estudiado mucho en relación a la enfermedad periodontal y los nacimientos de partos prematuros y bebé de bajo peso. Recordemos que la OMS establece que un parto prematuro es antes de las 37 semanas. Quería ver cómo estaba de tiempo. ¿Alguien está atendiendo pacientes embarazadas? ¿No? Una de las chicas atendió a una paciente embarazada. ¿No está acá? Creo que una de las chicas atendió a la pareja de mi paciente, pero no sé si está acá. No, sí. Sí, la Luisi fue la que la atendió. Luisi. No, bueno, sí, porque está bueno que cuenten no está. desde cada uno lo que fue haciendo. Pero bueno, no importa. ¿Se acuerdan que hablamos del embarazo? ¿Sí? Hablamos del embarazo, hablamos de qué pasaba en las partes, en los cambios inmunológicos, celulares, biológicos, clínicos, ¿sí? Y esto, que también lo deben haber escuchado, es en relación a los partos prematuros, es importante saber de que los partos prematuros y nacimientos de bebitos de bajo peso están relacionados con muchos factores, ¿no? Acuérdense que en esto hay que tener una mirada amplia, no decir a veces esto va con esto blanco, rojo, sino que estamos hablando de muchos factores que pueden influir, ¿sí? Que hay que hacer un análisis detallado de todos los factores, no es que siempre es todo blanco-negro. Y en esto de los partos prematuros y nacimientos de bebé de bajo peso, también hay factores como la raza, las madres jóvenes, estrés, tabaquismo, drogas, violencia familiar, desnutrición, hipertensión, diabetes, antecedentes de haber tenido partos prematuros, abortos inducidos previos, ¿sí? Factores predictivos secundarios, ¿no?
a veces referidos a embarazos múltiples, preeclampsia, vaginosis bacteriana, ¿sí? Hay muchos factores relacionados con esto, ¿sí? Y hablando de enfermedad periodontal y liberación de mediadores inflamatorios y que pueden llegar a afectar la zona uterina, aumentando las contracciones del músculo, ahí los voy a explicar tranquilas, es que se da esta relación. Yo lo voy a explicar y después alguna de ustedes me lo va a volver a decir como para ver si lo entendieron. Lo voy a hacer simple. Sabemos que ya sea por, acá armé este cuadrito, a ver, producción de citoquinas, o ya sea por la misma bacteremia, porque acuérdense que cuando hablábamos, ¿se acuerdan de las etapas histopatológicas? Que decíamos que acá se produce una pérdida del tejido epitelial, y entonces está el conectivo. Ese conectivo da pie, ya vamos a subir un video que está muy, muy bueno, donde explica todo esto y está bien detallado. Esas bacterias, se produce una bacteremia, ¿sí? Se pasan al torrente sanguíneo, ¿sí? Si pueden llegar hasta la cavidad uterina, se produce una interacción entre las bacterias y los productos de las membranas bacterianas y ahí se produce este aumento de síntesis de prostaglandina, o sea, lo mismo que hablábamos, este mecanismo de inflamación, ¿sí? De liberación de productos bioquímicos que desencadenan en este caso, contracción del músculo uterino, ¿sí? Ojo, no estamos diciendo de que siempre, estamos hablando, pase que tiene enfermedad periodontal, sí o sí va a pasar que tenga esto. Acuérdense, son factores de riesgo, puede haber otros factores, pero miren cómo nosotros tratando la enfermedad periodontal en estas pacientes de estos riesgos, podemos disminuir la posibilidad de que pase esto. No es menor, ¿sí? Por eso les digo que cuando uno está haciendo el tratamiento periodontal, tiene que valorar ese trabajo porque realmente influye en el resto del cuerpo. Entonces, esta liberación de citoquinas va a la zona del cuello uterino, o esta bacteremia con esa liberación sería un mecanismo indirecto de estos productos de prostaglandina, de mediadores químicos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Pero se entiende que es un factor más. No es que, ¿se acuerdan que hablábamos en las embarazadas? Que no es que toda la mujer embarazada va a tener, porque si no queda, vieron que hay como, a veces hay mitos, hay como conceptos que están preestablecidos. Un embarazo pierde un diente, ¿sí? Un embarazo, la encía siempre va a estar inflamado. Vieron que las pacientes dicen, o a veces uno tiene conceptos. Entonces, ustedes lo que tienen que saber, cómo cuando escuchen esto, cuando lo estudien, es que estudian este cuadrito, estudian este diapo, ¿sí? Que es, ya sea por la bacteremia, o sea, por esas bacterias que atraviesan, o ya sea por los mediadores químicos que van a desencadenar toda esa respuesta inflamatoria que podría producir esta contracción y adelantar la situación de parto o afectar esta situación, ¿sí? Obviamente que todo, por ejemplo, las infecciones vaginales y de todo del tracto urinario influyen también, o sea, es uno de los factores que puede influir, ¿sí? No es menor. De esto hay muchos trabajos, ¿sí? Incluso la doctora Usín tiene muchos trabajos con bacterias en pacientes embarazadas, ¿sí? O sea, trabajos hechos en el mundo y trabajos hechos acá en Córdoba, ¿sí? Y de gran nivel y de hace muchos años, no son que se viene trabajando en esto. Pero miren, yo creo que les queda después de este teórico como la importancia de lo que ustedes están trabajando para la salud sistémica de esa persona. Bien, acá les busqué este artículo, que es un poco también del año, ya no me sale el año, bueno, pero es sumamente actualizado, acá está, del 2022, ¿sí? ¿Por qué esto de los artículos? Porque ustedes traten de estudiar del teórico, ¿sí? Porque como dije,
se está actualizando, siempre se está cambiando, se está mejorando. Tienen el LINDE, pero siempre hablamos de odontología basada en evidencia. Así que cuando ustedes tengan dudas referido a algo, entren a PubMed y busquen artículos actualizados referidos al tema, ¿sí? Porque eso les va a permitir saber qué trabajos se están haciendo, qué se está estudiando, qué está pasando en el mundo con respecto a esos temas. Y también ¿se acuerdan de lo que hablábamos recién, de la evaluación del conocimiento de la asociación en el estado periodontal y el resultado del embarazo entre obstetras y ginecólogos? De pronto, qué importante, ojalá logremos, es el trabajo con médicos, obstetras, ginecólogos, que yo creo que cada vez más se está logrando en cuanto a la derivación al periodoncista, o una derivación al odontólogo. Pero si ustedes no se dedican exclusivamente a la periodoncia, no importa. Si ustedes le derivan, ustedes tienen estas herramientas para saber que pueden ayudar a esta situación, a prevenir esta situación. ¿Sí? Entonces, este artículo por eso se los quería comentar, porque, bueno, a veces es importante buscar los artículos actualizados, ¿sí? Con respecto a esta información. Porque esto hace muchos años que se va trabajando, se va estudiando, pero se van conociendo cosas nuevas, se van conociendo mediadores químicos nuevos que intervienen, ¿sí? Se van reconociendo resultados en diferentes partes del mundo. Entonces es importante siempre buscar desde PubMed. Obvio, repito, nadie le va a tomar en el parcial que dice el artículo de evaluación entre conocimiento. Ustedes vieron que las preguntas del parcial son todas sacadas del teórico y han sido bastante simples, ¿no? Pero bueno, por eso se los pongo y después ya veo si quieren, si les interesa, se los subo así dentro del Power, no sé. ¿Quieren? ¿Están? Sí, profe. ¿Los dejo? Bueno, los dejo entonces. Bueno, acá tenemos esto de lo que hablábamos, los mediadores químicos. ¿Qué sería? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6. ¿Cómo estimulan esa adhesión endotelial, la hiperlipidemia, el catabolismo del tejido conectivo, ¿sí? ¿Qué pasa con la prostaglandina E2? Donde las contracciones de la musculatura uterina conducen a una dilatación del cuello uterino, que es lo que podría desencadenar el parto y facilitar la entrada de esas bacterias también al útero. Todo esto después lo estudian tranquilas, ¿sí? Lo estudian tranquilos, como para cuando tengan que rendir el parcial o estudiar para el final. Por eso hay algunas diapos, vieron que tienen mucho contenido para leer. Otra de las patologías que una de las chicas ahí comentó, ¿estamos hasta ahí? Bueno, demasiado están atentos para hacer el 1 de febrero, bien. También patologías, o sea, no me voy a poner a explicar las 57, porque la verdad que es un tema que a mí me gusta mucho, pero no tenemos tiempo. Igual ustedes estudien las que nosotros estamos dando, y si quieren pueden leer de las otras y ampliar, pero bueno, están detalladas en el programa, como las más estudiadas, las más importantes, ¿sí? Afecta, lo mismo que estamos hablando, esto no queda acá quietecito. Chicas, vean el video que va a subir la doctora Usín en la plataforma, que está muy bueno, que relaciona y muestra gráficamente esto que les estoy explicando teóricamente. No lo quise poner para que no sea tan largo, pero lo vamos a subir. Entonces esto no queda ahí. Ay, la enfermedad periodontal está acá quietecita y yo saco el cálculo y se acabó todo. No, esto vieron que es totalmente dinámico, todo lo que va pasando ahí, y depende del huésped, depende de cómo vamos trabajando nosotros, la habilidad del operador, las bacterias. Esto es muy, muy dinámico, ¿sí? Pero bueno, pueden pasar al torrente sanguíneo, producir esta liberación y pueden influir en todo lo que es la parte cardíaca o la formación de ateromas. Miren este artículo que también les traje. Hoy me he puesto a estudiar bastante para armar
para el teórico. Este artículo 2022, ¿no? Que habla del estado periodontal e incidencia de patógenos periodontales bacterianos de la bolsa periodontal y en las paredes de pacientes con aterosclerosis y aneurismas aórticos, ¿sí? O sea, como que encontraron en esos ateromas y en estas zonas ciertas bacterias periodontales. Acá lo tienen bien para leer, pero también se los puse porque ven acá abajito que, ¿qué dice acá? ¿Alguien me lee qué dice ahí? ¿Qué dice la palabra? ¿Treponema? Treponema dentícola. Abajito, más abajito de treponema. ¿Se dice, ven abajo? Dice acá. Estadio 3. Exacto. Miren, se los puse a propósito para que ustedes vean cómo en los artículos ya estamos hablando 2022, están hablando de la nueva clasificación, ¿no? Vieron que dice estadio 3, bueno, creo que dice estadio 3 y 4, justo lo corté acá, porque de pronto ustedes, ahora cuando lean libros actualizados o lean artículos, van a leer estadio 1, estadio 2, estadio 3, ¿me explico? Entonces ustedes tienen que acordarse de la nueva clasificación para saber qué tipo de características clínicas tiene ese paciente. Por eso es que es importante estudiar la nueva clasificación, ¿sí? Para que ustedes cuando avancen en periodoncia, les guste periodoncia o hagan lo que hagan. Ustedes leen un artículo y está hablando de tal estadio de enfermedad periodontal, ustedes van a saber de qué estamos hablando, ¿sí? Por lo menos se van a acordar de periodoncia, se van a acordar que existe una nueva clasificación, que bueno, por eso se los puse ahí escondidito, pero me pareció bueno por esto, porque este artículo se ha realizado en determinados tipos de pacientes que tenían estadio 3 y 4, por ejemplo. Miren qué importante, ¿no? Esas bacterias no quedaron ahí quietecitas, ¿sí? Y aparte que desarrollaron todo este mecanismo de inflamación, ¿sí? Se habla que algunas bacterias pueden, algunas cosas las he notado porque la verdad que podían, digamos, afectar lo que es la agregación plaquetaria, ¿sí? Algunas bacterias, me estoy hablando periodontales, entonces en eso pueden influir en la formación de los ateromas, ¿sí? O pueden desencadenar una reacción inflamatoria a nivel de las células endoteliales, entonces favorece también a la aterosclerosis, a las enfermedades cardiovasculares, a la alteración del fibrinógeno, ¿sí? Hay un ida y vuelta muy fuerte con respecto a las enfermedades cardíacas, ¿sí? A la aterosclerosis, formación de trompo, agregación bacteriana, plaquetaria, bueno. Y si me hago un stop acá, quiero hacerles una pregunta. Fue una pregunta del parcial, así que el que le tocó el tema la tiene clara. De todas estas patologías que vimos, ¿cierto? Hay algunas patologías que han sido muy estudiadas y son determinantes, ¿sí? Por ejemplo, para analizar dentro de la nueva clasificación el grado, ¿sí? ¿Se acuerdan de la nueva clasificación? Que teníamos estadios y grados. Sí. ¿Cuál Sí, es? Diabetes y tabaquismo. Muy Diabetes y bien, tabaquismo. muy bien, ¿sí? Había una pregunta que decía cuál era, creo que era diabetes, decía la múltiple opción. Pero miren cómo diabetes y tabaquismo realmente ha sido tan estudiado y tan documentado, evaluado y todo, publicado, que está incorporado en la nueva clasificación y que tenga o no diabetes, y bueno, según el grado que fume, nos determina el grado. O sea que, miren qué importante, ¿no? La nueva clasificación, qué importancia que le dieron y qué estudiado es, ¿no? Muy bien, bien. Bueno, entonces, como para cerrar, qué importante, ¿no? Que es la salud bucal, mucho más de lo que uno pensaba a lo mejor cuando empezaba a estudiar abogacía. Odontología, ¿o no? Salgo de la pantalla. ¿O no? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
¿Alguna duda? ¿Entendieron todo? Es mucho para estudiar. Es mucho para estudiar, pero tratamos de hacerlo bien didáctico. Como me gusta a mí explicar los teóricos. Bien didáctico, para que ustedes lo entiendan, pero acuérdense que va a quedar todo subido en los Power, ¿sí? Así que estudien, porque si no me equivoco, ya las fechas del parcial está, ¿sí? Ya la semana que viene ya la doctora va a subir toda la información, así que vayamos estudiando. Si no pueden entrar los teóricos, lean los Power, ¿sí? Para que no se les junte. ¿Alguna duda? Sí, profe, quería consultarle si es integrador el tercer parcial. Ay, me parece que generalmente es integrador, sí. Bien, gracias. Pero bueno, déjamelo consultar, ¿sí? Eso te lo vamos a poner bien. ¿Se acuerdan que para el segundo parcial pusimos detallado uno a uno los contenidos, ¿cierto? Sí. Así que este va a ser igual, ¿sí? Quédense tranquilos. Pero bueno, vayan estudiando estos temas que se van incorporando. Creo que es el 15 de marzo, si no me equivoco, el parcial. En marzo. Y bueno, nada, la verdad que sé que es un grupo que está complicado, cortar el tema de los prácticos es un problema, así que en serio, repito y les digo, hablen con su jefe el lunes y muéstrenle lo que han hecho, ¿sí? Como para saber dónde están parados. Bien, profe, gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna otra cosa, chicas, chicos? Bueno, un montón han entrado hoy al teórico. Buenísimo. No, todo claro, profe. Bien. Bueno, Guillermina, que siempre con diabetes estuviste estudiando bastante. Bueno, no me preguntes, Guillermina, igual. No, me gusta mucho el tema, me interesa mucho y no he estudiado, solamente que me metí en ese curso, conferencia, no sé qué era, y la verdad es que es muy interesante todo el tema de cómo la enfermedad periodontal y el tratamiento periodontal puede ayudar a las personas diabéticas. Incluso tengo una prima que es diabética tipo 1 y automáticamente la mandaron al odontólogo para hacer tratamiento periodontal. Qué bueno, ¿no? Qué bueno en eso de que les estoy diciendo, de que los médicos también que podamos trabajar en conjunto, ¿sí? A veces es difícil, no es fácil trabajar en equipo, a veces hay muchas diferencias, pero que podamos trabajar con otras profesiones, ¿no? Así que bueno, y bueno, de última, si no, ya ustedes como estudiantes y futuros profesionales, poder saber estas relaciones y poder llevarlas a la práctica en sus consultorios, ¿no? Poder empezar a capitalizar todo lo que están aprendiendo, ¿sí? ¿Alguna otra duda? No, profe, No, por el momento. citamos los pacientes a las 8:30, el martes. Sí, vamos a citar los pacientes todo igual, los vamos a citar a las 12, los que tienen los lunes, y los vamos a citar a las 8:30 los martes, y el que no, traten de llevar pacientes, ¿sí? Eso hablábamos con la doctora Usim. Lleven pacientes, trabajen, aprovechen la parte práctica, ¿sí? Para poder llegar bien a la regularidad, porque no es muy corto el tiempo que queda. No sé, a mí me preocupa un poco el tema de mi paciente, porque hace ya como 3 semanas que me viene hablando para ver cuándo empezábamos. ¿Se acuerda de mi paciente usted? La mujer grande. Sí. Que toma medicación. Sí, que toma alendronato. Sí. Que supura mucho. Bueno, no, pero a ver, por eso les digo que lleven las historias clínicas, ¿sí? Para ver en qué situación están con el otro paciente, porque acuérdense que con un estadio 3 y 4 era un paciente, ¿sí? O sea, a lo mejor con un paciente que han atendido, con eso van, o con las actividades que han hecho, hay muchos que han presentado trabajos en esas actividades interactivas, no sé, lleve las historias clínicas y vamos a analizar cada situación, porque eso lo va a ver cada jefe,
¿sí? No te preocupes, Guillermina, si vos trabajaste No, en el no, consultorio no, primero. no me preocupes, digo que me preocupa mi paciente que está con dolor, está mal. Ajá. Y nada, eso. Bueno, el Muy martes, avanzado lo que tiene. ¿cómo? Que es muy avanzado lo que tiene y como que está esperando que yo se lo solucione, pero ahí me preocupa un poco. Bueno, no, pero ya vos, lo que pasa es que esa paciente viene derivada, ¿no? Ya lo vamos a ver el martes, ya lo vamos a trabajar el martes, no te preocupes, ¿sí? Yo ya voy a hablar con ella, podemos avanzar en consultorio externo, ya vamos a ir viendo cómo lo vamos manejando a esa paciente. Siempre acuérdense, cada situación problemática con el paciente, hablarlo cada uno con su jefe, que es el que los conoce a ustedes, ¿sí? Porque por ahí si vienen, a mí me ha pasado que vienen a hablarme de casos y situaciones y son alumnos de otros jefes, y entonces no podemos hacer mucho más que hablar con el jefe, ¿sí? Porque el jefe es el que conoce a ustedes. Por eso, ustedes primera línea, hablen con el jefe, y bueno, si no hablen con la doctora Usino o conmigo, ¿sí? Pero traten de hablar para ver dónde están parados, qué necesitan, cómo han trabajado, cómo están con los puntajes. Para poder hablar con eso, tiene que tener la historia clínica completa, porque si la historia clínica está incompleta, es como que no avanzamos y ya tiene que estar todo listo. Estamos en una etapa ya cerrando. No es por apurarlos, porque estamos hablando, ya sé que estamos en 1 de febrero, pero todo lo que ustedes tienen tiene que estar bien completito, ¿sí? Bueno, entonces si no hay otra duda, nosotros vamos a tratar, la idea de la doctora Usín y mía es darle todos los contenidos, y no nos queda mucho tiempo, así que estamos organizando para a lo mejor subir algunos en video, otros los vamos a dar nos gusta darlo sincrónico para que esté esta interacción, ¿sí? Con ustedes, porque seguro que les quedan las cosas más grabadas, y bueno, después cuando leen el Power, no es lo mismo. Pero bueno, vamos de nuevo de marcha. Que estén bien y cualquier cosa estamos en contacto, ¿sí? Bueno, Gracias, profe. Bueno, profe. Bueno, Gracias, nos profe. vemos. Chao, profe, gracias.